Bien, vamos a dar inicio al panel La reconciliación vista desde el sector empresarial, la experiencia de Nicaragua. Invito por favor a los moderadores de este segmento, a los panelistas, el señor Joshua Mitrotti, Claudia Palacios y el señor Rosendo Mayorga, por favor. Bien, saludamos a los miembros de la mesa principal. El señor Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la señora Claudia Palacios, periodista y escritora, y el señor Rosendo Mayorga, empresario destacado del sector seguros, con amplio reconocimiento internacional y corresponsales en Estados Unidos y Europa. Le doy la palabra al señor Joshua Mitrotti. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Julián Domínguez, a la Junta Directiva, a las cámaras de comercio, a Mónica, por esta invitación. Me pusieron un reto importante, es tratar de hablar en 5 minutos sobre lo que es la historia de más de 14 años de trabajar desde la reintegración de la mano con el sector privado. Yo personalmente creo que ese ha sido uno de los ejemplos más importantes. Ese ha sido una de las lecciones más importantes para la agencia. Es aprender a trabajar con el sector privado en una agenda de largo plazo, desde la seriedad, desde el cumplimiento de los compromisos, desde entender que no podemos hablar desde el Estado, desde una posición de autoridad, sino de alianza. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido a lo largo de estos años con el sector privado. Decirles que en la política de reintegración, más de 50.000 personas han ingresado voluntariamente a esta política. Es una política que no es asistencialista, es una política condicionada, es una política donde hemos aprendido a enseñar a pescar y no regalar el pez. Hace 11 años, mi antecesor, Frank Pearl, empezó a vincular al sector privado en esta iniciativa. No fue fácil, había mucha desconfianza. Arrancamos con 4 empresas, el Grupo Éxito, Sodexo, Coltabaco y Coca-Cola FEMSA. Hoy son más de 650 empresas que están trabajando activamente con nosotros, generando más de 2.000 empleos formales, teniendo la plena conciencia que están contratando personas en proceso de reintegración o que han culminado el proceso. Pero el sector privado, y particularmente los pequeños y medianos empresarios, están generando 8.000 empleos mensualmente sin tener ni idea que están contratando personas que en el pasado estuvieron en la guerra y que hoy están profundizando y ampliando la democracia colombiana. Ese es un resultado de éxito de la política de reintegración. Los desmovilizados están pudiendo competir en igualdad de condiciones y afortunadamente están pudiendo ganar las plazas. Decirles que hoy el 70% de esas 50.000 personas que ingresaron a la política están ocupadas. ¿Qué política pública que atiende a personas en condición de vulnerabilidad se puede dar el lujo de decir que hoy el 70% de su población objeta está ocupada? Desafío grande, que sigue siendo mayoritaria la participación en la informalidad que en la formalidad, pero eso pasa no solo para el desmovilizado, sino para el colombiano promedio, y ahí de la mano con las cámaras de comercio creo que podemos avanzar muchísimo para romper esa tragedia que está en Colombia, que es la informalidad, que no paga impuestos, que compite de forma desigual con el sector privado y además que no es ilegalidad, pero puede estar muy cerca. Entonces nos toca hacer un esfuerzo grande. Y debo también decirles que con estos resultados estamos trabajando en la reincorporación de las FARC. La reincorporación de las FARC arrancó el 16 de agosto, hace poco más de 14 días. Hoy debo decirles que en Colombia estamos dando unos resultados que ningún país en el mundo tiene a 14 días de empezar la reincorporación. Tenemos 3 diagnósticos de toda la comunidad de las FARC. Hicimos un censo con la Universidad Nacional que cobijó a más de 10.000 personas, en donde revisamos cuáles son las situaciones, las aspiraciones socioeconómicas de este grupo humano. Tenemos además
un censo epidemiológico que montamos con la nueva EPS y el Ministerio de Salud, donde nos dicen cuáles son las condiciones de estos excombatientes hoy en tránsito a la civilidad. Tenemos un censo de alfabetización que hemos hecho con el Ministerio de Educación, el Consejo Noruego y con las FARC, en donde nos dice cuál es la situación de alfabetización de estos hombres y mujeres. Sobre esos pilares, de aquí a diciembre debemos construir en conjunto, en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, que es una instancia de definición de política entre el gobierno y las FARC, cuál va a ser esa apuesta de largo plazo en materia de reincorporación. Por el momento estamos desarrollando todas las actividades de reincorporación temprana porque hemos aprendido desde la experiencia anterior que dar una sobreoferta no es funcional, que enseñarle a la gente sobre peluquería, carnicería o que sean técnicos en sistemas no funciona si eso no está ligado a un proyecto de vida y a una capacidad productiva del territorio donde van a vivir y sobre todo frente a una idea de entender el mercado. Vamos a tener mercado para la gente que vamos a poner a producir o que vamos a capacitar en cierto aspecto y por eso estamos trabajando de la mano con las FARC en las 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación para aprovechar a partir de 5 componentes: lo productivo, la formación, la alfabetización, la cultura, la recreación y todas las acciones comunitarias y de participación ciudadana, cómo durante estos 4 meses podemos hacer el diagnóstico de las necesidades, atender a esta población, empezar a identificar proyectos productivos que ya están ocurriendo para apoyarlos con toda la institucionalidad pública, privada y de cooperación, para que esta sea una alternativa de tener unas victorias de corto plazo. Así que la reincorporación va avanzando sobre las lecciones aprendidas que tenemos en reintegración en los últimos 14 años en una visión de largo aliento, técnica, con una visión de resultados, con una visión de construir ciudadanía con responsabilidad, deberes y derechos. Sobre esas premisas estamos avanzando para que la reincorporación de las FARC sea un éxito para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a Joshua Mitroti y buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Confecámaras, a Julián Domínguez por invitarme a participar, porque me ha dado la oportunidad de conocer la historia de Rosendo Mayorga. Y es muy valioso compartir esta historia con ustedes, por eso Rosendo está acá. Bienvenido. Gracias, Claudia. Rosendo es un empresario nicaragüense, es el equivalente de lo que es Julián Domínguez en Colombia, pero en Nicaragua. Y lleva muchos años como empresario trabajando con el gobierno sandinista para sacar adelante la economía nicaragüense. Pero Rosendo, ahí donde lo ven, fue miembro de la Contra Nicaragüense, que combatió a los sandinistas durante la guerra. Por eso quiero, Rosendo, que lo primero que nos cuente es cómo pasa de ser combatiente de la Contra a negociar con sus enemigos antiguos el presente y el futuro económico de su país. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias, Julián, por la invitación. Te confieso que no ha sido fácil todo esto que me has encomendado. O sea, he tenido que recoger irme a muchos archivos del pasado que los tenía guardados allá al fondo y que no quería volver a oírlos de nuevo ni a saber de ellos. Pero bueno, aquí estamos, y si les puedo servir en algo, con mucho gusto. Primero que todo quiero decirles por qué me metí yo a la Contra Nicaragüense. Yo soy nicaragüense, mi esposa es nicaragüense y mis hijos son nicaragüenses. Yo vivo en Nicaragua. Allá en los años 70, Nicaragua era un país que estaba creciendo a un 8%, una economía robusta, no había mayor problema en ese sentido. Pero el régimen de Somoza se había convertido en un régimen en que el único delito era ser joven. ¿Por qué? Porque si eras joven o simpatizabas con los sandinistas, que en ese momento se estaban trasladando de las montañas a las ciudades, o sea, a la guerrilla rural, a la guerrilla urbana, o simplemente simpatizabas con ellos.
Eso definitivamente, pues yo que me crié en colegios católicos toda mi vida, mis padres, dichosamente, pues provengo de una familia de clase alta, nunca nos hizo falta nada, pero bueno, tenía que irme por tradición familiar a estudiar a los Estados Unidos y así lo hice. Me fui a los Estados Unidos a estudiar a una universidad de Texas y estando en la universidad me agarré el mes de mayo del 79, que es cuando los sandinistas se toman totalmente mi ciudad natal, León, y de la noche a la mañana me quedo sin un centavo, o sea, sin dinero totalmente, sin comunicación, sin nada con mi familia. No me queda más que, bueno, pues buscar qué hacer, ¿no? Y qué voy a hacer, cómo me voy a sustentar. Mi prioridad era mis estudios, graduarme, conseguir un trabajo y para adelante. Tenía una gran ventaja. Yo no tenía ni problema con el idioma, ni tenía problema con la visa. Mi madre es norteamericana. Entonces, en la universidad están pues todos los reclutamientos del ejército y aquel famoso eslogan que decía en aquellos tiempos, sé todo lo que quiera hacer en el US Army. Inmediatamente se me abrieron los ojos, me fui de cabeza para allá a preguntar que cómo era esa vaina y me dijeron, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo de tus estudios y tus entrenamientos y tu mantenimiento y tú solo firmas este contrato. Yo ni siquiera lo leí, inmediatamente lo firmé y bueno, y para mí se había cambiado el mundo y así fue. Mis padres tuvieron que salir para Honduras huyendo de la guerra, después llegaron a Miami. Cuando ellos llegan a Miami, bueno, me llaman de que tengo que volverme, la situación económica ha cambiado y todo, y le digo a mi padre, no te preocupes por mí, yo ya me enlisté en el ejército y ellos se van a hacer cargo de mí y ya se imaginan ustedes lo que me dijo, o sea, sin comentarios. Pero aquí quiero interrumpirte un momento para que hagas una aclaración. No es que hubiera una diferencia ideológica entre padre e hijo, no, de ninguna. Que le llevara a él a decir no quiero que mi hijo esté en el ejército, bueno, pero sí había unas razones que quiero que las cuentes. Sí, como todo padre, por supuesto, veníamos de una guerra, venía de ver un ejército, cómo estaban los combates en las ciudades, cómo estaban los combates en Nicaragua. Y por supuesto, él no quería ver un hijo más, o sea, combatiendo, pues de guardia, como decía. Yo no te he educado a ti para que seas un militar, para que seas un guardia. Yo te he educado a ti para que seas un profesional, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenés toda la razón, padre, pero era lo único que podía hacer papá. Y ni modo, aquí estoy, ya firmé y esto es lo que voy a hacer. Así fue. Pasaron el tiempo hasta 1981, que yo termino mis entrenamientos en el ejército. El ejército me lleva a diferentes entrenamientos. Regreso a Miami ya a reunirme con ellos. Y en ese momento conozco a Carla, mi esposa. O sea, conozco a Carla, es a final de año, con la cual me caso con ella un año más tarde. A mi suegro, Jorge Salazar, discúlpeme que lo habían asesinado por ser miembro de la empresa privada. El régimen sandinista, su primo, lo llevó a una celada y lo asesinó vilmente. Eso me conmovió, me tocó fuertemente y me devolví al ejército a seguir entrenando y a seguir educándome para volver a Nicaragua. Rosendo, me gustaría que describieras esa despedida con tu suegro en el aeropuerto en Miami, porque el suegro de Rosendo en algún momento, cuando vio que las cosas estaban mal, se fue de Nicaragua a estar en Miami y pues se dio cuenta que estaban ocupando las tierras, que estaban perdiendo todo y dijo, no, yo me devuelvo a mi país. Y tú estabas ahí, ¿qué pasó? En el aeropuerto yo le dije a él todavía, no se vaya a Nicaragua, suegro, lo andan buscando, usted es una persona que tiene mucho carisma, usted es una persona, un empresario fuerte. Él ocupaba el mismo puesto que ocupo yo ahorita en este momento en la cúpula empresarial. Y en la seguridad del Estado no lo toleraba, era imposible. O sea, él tenía un gran carisma dentro del campesinado, dentro de sus haciendas, etcétera. Y definitivamente los días de él estaban contados, y así fue. Él llegó de Miami un jueves y la siguiente semana, un lunes, lo estaban matando. Eso, como le digo, me tocó y me tocó en el alma y yo dije, voy a volver. En 1900, gracias.
En 1986, yo salgo del ejército, yo termino mis compromisos del ejército y digo, bueno, voy para Nicaragua. Le digo a mi familia que voy para Nicaragua y en principio pues se oponen, pero digo, no, voy para la contra como un combatiente más. Y volví a Nicaragua y entraba clandestino, ¿no?, a Nicaragua. Entraba y salía, entrábamos en operaciones especiales, en combates, salía por otros países de Centroamérica y en fin, hasta 1988, que me dice mi esposa, bueno, ya no me quiero quedar viuda como mi madre, quédate en Miami y aquí vamos para adelante. Y así fue. Bueno, ya me quedé en Miami, ya se acabó para mí, bueno, ya guindé lo que es la guerra, ya no quise saber nada más de la guerra. Y miren cómo es la vida. Hoy por hoy, uno de los jardineros de mi casa estuvo combatiendo conmigo, él por el lado sandinista. Yo no sabía nada de eso. Un día me escucha platicar acerca de vainas de los 80, y me dice, Señor, yo quiero hablar con usted. Sí, mire, en ese combate que usted habló, en ese lugar, yo estuve por el lado sandinista. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron aquí, Entonces mi pregunta fue, ¿y valió la pena tanta guerra? ¿Valió la pena tanta muerte? La respuesta fue no, de él. Y hoy por hoy, ahí está, trabaja conmigo. Es un excelente empleado, muy cumplido, bueno, muy buena persona. Rosendo, usted se me adelantó un montón, pero es que quiero… como conocí la guerra, por eso es que como conocí la guerra, por eso es que estoy ahora luchando por la paz. Bueno, usted decide, su esposa le dice no me quiero quedar viuda, se queda en Miami, pero en algún momento decide volver a Nicaragua porque llega el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro y usted dice voy a recuperar lo que nos quitaron, ¿verdad? Cuéntenos de eso. Bueno, cuando regreso a Nicaragua, por supuesto las tierras están tomadas y llego, era un proceso bien lento aquello de que, bueno, las tierras tomadas por los mismos sandinistas, por cooperativas que las habían regalado, las habían usurpado, y no me toca más, pues, que bueno, volver a coger el fusil. Tuve que reclutar a amigos míos que anduvieron conmigo y nos tomamos la tierra de nuevo. Y finalmente no les quedó otra opción más que decir, bueno, sí señor, esta propiedad, pues o sea, devolvemos esta propiedad y se acabó lo que había ahí. Ahí ya terminaron los conflictos completamente. Yo desde ese día dije, no más fusil, no más armas, se acabó, ya. Y hoy por hoy esa hacienda está trabajando perfectamente, sin ningún problema. Tenemos contratados casi el 80% del personal son simpatizantes sandinistas y trabajamos muy bien con ellos, no hay ningún problema. Así. Uno oyéndolo dirá, bueno, pero ya había cambiado el gobierno, estaba un gobierno que era afín a su manera de pensar y de concebir el desarrollo de Nicaragua, pero eso no duró, los sandinistas volvieron al poder y lo cierto es que Daniel Ortega pues es un presidente que muchos dicen es un dictador porque ha cambiado la constitución para poder estar en el poder. Y no es precisamente Nicaragua un país de mostrar en asuntos de democracia, de respeto por la oposición. Sin embargo, usted se sienta en la mesa no solamente con Daniel Ortega, sino con el asesino de su suegro, para hablar de las medidas económicas que Nicaragua necesita. Cuéntenos cómo decidió que había que trabajar en conjunto con quienes eran sus enemigos y específicamente con el asesino de su suegro. A ver. Los que nunca han estado en la guerra son los más guerreristas. La paz es imperfecta. La paz es imperfecta, pero es mejor que cualquier guerra. Y una paz imperfecta se puede mejorar, la guerra no se puede mejorar. La paz no es un decreto, la paz es un proceso. Nosotros llevamos 12 años en la cúpula empresarial negociando la paz y negociando el crecimiento económico. Allá hubo un primer ministro chino, no me recuerdo el nombre, que le preguntaron en su momento, que le dijeron que qué opinaba acerca de la Revolución Francesa.
Y él respondió que era muy temprano todavía para evaluarla. ¿Se imaginan hace cuántos años fue eso? Esa es parte de lo que hay que tener paciencia y calma para evaluar la paz acá en nuestros países. Pero bueno, en el 2006 un grupo de amigos me pide que me una a la gremialidad, que forme parte de la gremialidad, que hay que sacar a todos los viejos de antaño que estaban ahí y tenemos que buscar gente joven y meter fuerza nueva. En efecto, me acepto el reto, me meto a la gremialidad y estando en la gremialidad viene la primera elección de la junta directiva y me proponen a mí de secretario. Yo no soy abogado, me dice secretario, sí, tú vas a ser secretario, pues porque es el que queremos que sea secretario. Para hacerlo rápido, vienen 3 elecciones y quedamos empatados. Y no hay tenemos empatados. Viene la 4ª elección y dice el contrincante, dice, bueno, si quedamos empatados, yo declino y él es el secretario. ¿Está bien? Perfecto, lo aceptamos. Quiero decirles que esta persona fue un funcionario del gobierno sandinista, fue un profesional en tiempo de los sandinismos, estábamos totalmente en polos opuestos y hoy por hoy es mi director ejecutivo de la Cámara que me acompaña acá, Eduardo Fonseca. Esa es una muestra de cómo estamos en Nicaragua, cómo nos compartimos, cómo nos toleramos y hasta dónde hemos avanzado. No crean que es fácil, pero así vamos. Estando en la Cámara de Comercio, se me aparece Daniel Ortega, que en ese momento se invitaba a las cámaras, a la gremialidad, a los presidentes y a los candidatos a presidentes, y se aparece un día, me dicen, bueno, va a llegar Daniel Ortega, ¿qué opinás? Ustedes deciden, yo soy un soldado más acá. Y llega Daniel y se me aparece nada menos que con uno de los asesinos de mi suegro. Bueno, como todo asesino, estos son cobardes, no te dan la vista de frente. Cuando llega Daniel, yo lo saludo. Él viene detrás y yo le bajo la mano. Y él comprende lo que le estoy haciendo y se sienta de frente. Entonces le pido permiso al presidente de la Cámara en ese momento de hacerle una pregunta a Daniel Ortega. Y me dice sí. Le digo, pero por favor, nadie se me mueva y cálmense, que yo quiero controlar la situación. Hoy por hoy es el presidente de la cúpula y muy querido amigo mío, José Adán Aguirre. Y entonces me dice, bueno, yo le hago la pregunta a Daniel Ortega Suso, le digo, quiero saber si ni yo ni mi familia vamos a correr la misma suerte de mi suegro. Hay un rotundo silencio en esa sala. De repente solo escucho que una silla se va para atrás, se repliega hacia atrás y era el asesino que se levanta y se va del cuarto, se va de la reunión. Todo el mundo callado. Y él me responde, me dice, yo no vengo a pasar facturas, suficiente sangre corrió aquí, estate tranquilo que ni tú ni tu familia les va a pasar algo. Ahí empezamos la reconciliación verdadera. Ahí fue donde, bueno, dije yo, hay que trabajar por la paz, hay que sacar este país adelante. No obstante, Rosendo, para muchos es, bueno, pero es que aquí triunfó el mal. Este señor nunca fue a la cárcel, a este señor nadie lo está señalando, aparte de ustedes mismos que saben que fueron los asesinos de su suegro, de ser un asesino, y aparte de todo, ellos están en el poder y a mí me toca negociar con ellos. O sea, es como una humillación, es como de alguna manera, unos dirán, perdimos, cedimos todo. Pero usted lo piensa distinto, quiero que comparta eso con este público. Sí, Claudia, es diferente. Mira, la política es un tema de realidades. Fíjense bien, la política es un tema de realidades. Todo lo demás es poesía. Maquiavelo nunca dijo que el fin justificaba los medios. Pueden revisarlo muy bien. Dice de que habían, según en los libros de Maquiavelo, que habían medios para llegar al fin, pero nunca dijo específicamente el fin justifica los medios. Y en este tira y encoge es parte de nosotros estamos funcionando como un muro de contención ante cualquier debilidad que se pueda dar. Y en este contexto a veces somos como el contrapeso de las manifestaciones que se puedan dar, o sea, a veces con éxito, a veces no. Los partidos políticos quieren atribuirnos
asuntos que no nos compete y que ellos son incapaces de hacerlo. Y nosotros ni somos partido político ni somos gobiernos, somos la gremialidad que luchamos por atraer inversiones y hacer crecer económicamente nuestro país, crear fuentes de trabajo. Eso es lo que somos nosotros. No es fácil. Casualmente antier estábamos saliendo de mi oficina para el aeropuerto y el conductor tenía un emisor en el radio y había una persona que nos estaba despotricando, hablando barbaridades de nosotros. Y eso es todos los días en los periódicos, en la radio, en todo, que somos cogobierno, que el gobierno, etcétera. No es fácil, Claudia, pero eso es parte de nuestro trabajo y es a lo que estamos convencidos. Y nosotros sí no vamos a renunciar para seguir fortaleciendo la economía del país. Eso quiero que quedemos clarísimo. Rosendo, muchos podrán pensar, pero es que ustedes son los que le están dando oxígeno a ese gobierno o a ese régimen, dependiendo de quién lo califique, precisamente porque acceden a negociar con ellos. La oposición política no ve en ustedes unos aliados porque consideran que ustedes, como digo, le dan oxígeno a ese gobierno. ¿Quién está ganando aquí? ¿Ustedes con intereses muy privados, muy personales, o está ganando Nicaragua, o está ganando el pueblo nicaragüense? ¿Quién está ganando con esta decisión de ustedes de trabajar en equipo con el gobierno ideológicamente opuesto? Mira, quien está ganando es el país. Nosotros en Nicaragua creo que somos uno de los pocos países en este momento en el mundo en que la relación público-privada es constitucional. Nosotros estamos en la Constitución, eso lo luchamos y hasta que lo conseguimos. Y hoy por hoy, ningún tema económico, sea cual fuere, salario mínimo, impuestos, leyes económicas que afecten normativas económicas, tiene que ser consensuado entre el gobierno, sindicato de trabajadores y nosotros como empresa privada. Y ese logro que hemos llegado, a eso que hemos hecho, es algo, no tiene parámetro en la historia. Nosotros seguimos luchando por eso. En el sector privado nosotros privilegiamos el diálogo, por supuesto. Nosotros no crean que somos de que nos imponemos contra el gobierno, ni mucho menos, sino que siempre estamos dialogando, tenemos una comunicación fluida con el gobierno. Hablamos a veces 3 veces por semana, nos reunimos 2 veces por semana, tenemos mesas de trabajo de los diferentes sectores semanalmente. Si un ministro no nos responde o no nos da respuesta, pues vamos más arriba donde el presidente, y el presidente pues dialogamos. No crean que es fácil, es un tira y encoge fuertísimo. Pero bueno, esa es parte de la lucha que nos hemos comprometido y es parte de lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, le guste o no le guste a los partidos políticos. ¿Cómo logran ustedes abstraerse de la política? Porque lo que uno ve, al menos en la experiencia de Colombia y muchos países de América Latina se parecen a Colombia en eso, es que quienes hoy están en el gobierno y después pasan a oposición, la manera como escampan mientras tratan de volver al gobierno, pues es en el sector privado, en la empresa. Entonces es un poco irreal o ilusorio pensar que es que realmente el sector privado se puede abstraer de la política y decir, no nos metan partidos políticos a nosotros a hacer política. ¿Cómo se logra esa abstracción? Bueno, mira, los partidos políticos en este momento están totalmente divididos, debilitados, se están matando entre ellos. Allá en 1990 creo que habían 28 candidatos para presidentes. Y por supuesto, pues ganó quien iba a ganar en ese momento, doña Violeta. Nosotros no somos partidos políticos, sé que estamos clarísimos en eso, no nos metemos en política partidaria, nosotros nos metemos en política económica estrictamente. Y eso lo han comprendido, lo tienen que comprender. Por supuesto que siempre habrá alguien que les va a atacar, pero es que esa es parte de la naturaleza de esto, es parte de la negociación y es parte del ser en sí, de nosotros como empresarios. Pero nosotros tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en nuestros nietos. Estamos convencidos en un sí al futuro y en un no al pasado. Eso hay que recalcarlo siempre. El pasado ni se borra ni se cambia, se acepta y se supera. La transición de la guerra a la paz es difícil, el posguerra es muy difícil. Hay víctimas y victimarios de ambos lados y la paz uno no lo hace
con tu amigo, la paz tú lo haces con tu adversario, la paz tú la haces con tu contrincante. Y eso es lo que tienes que tener claro y entenderlo de una vez por todas. Y siempre tienes que tener en cuenta que tu país es primero. No son esos sectores y esos grupúsculos los que te van a manejar a ti. Tu país es primero y tienes que luchar por tu país y por el futuro del mismo. ¿Cómo se maneja esto en las formas? Digamos, en el fondo creo que lo has explicado muy bien, pero esto de estar cada 8 días viéndole la cara a los contrincantes y dándoles la mano y decirle presidente o decirle ministro o decirle comandante o compañero, no debe ser fácil. ¿Cómo lo manejas y cuáles son los límites? Mira, no es fácil. Yo al único que le digo presidente es a Daniel Ortega. El resto para mí no son comandantes, no somos nada de esas cosas. Y no solo eso, ellos se tratan de compañeros entre ellos mismos. Y cuando a mí me llaman por teléfono y me dicen, compañero Rosendo, un momentito, ni somos del mismo partido, ni creemos en la misma ideología, ni vivimos juntos, por favor me respeta, y así como usted quiere que lo respete. Y ellos se quedan todos, lo sacan de sus casillas, y así es como nos tratamos. Yo a él sí lo trato de presidente. Bueno, don Julián Domínguez fue testigo de eso, cómo nos tratamos con el presidente y cómo llegamos donde el presidente. Pero es una relación estrictamente en que estamos convencidos en que el crecimiento económico es lo mejor que nos puede dar a Nicaragua y es lo que nos está dando resultado. A las pruebas nos remitimos. En los últimos 5 años llevamos un crecimiento económico de un promedio de 4.5%. Para este año esperamos un 5% de crecimiento. Somos uno de los países más seguros de Latinoamérica. A Nicaragua llegan de todos los sectores, de todo el mundo, andan sin escolta, puedes andar sin escolta sin ningún problema, sin carros blindados, no existen. En fin, la tranquilidad que se vive y esa paz que tenemos, la tenemos que conservar y cuidarla, que es nuestro objetivo más precioso. Antes de hacerle una pregunta de cierre, quiero que comparta la anécdota de lo que le pasó con una de sus hijas cuando estaba en el colegio y ella estudiaba con el nieto del asesino de su suegro. Bueno, no exactamente con el asesino. Mira, mi hija tenía 7 años, estaba en el colegio americano. Y cosa de los niños, ¿no? Le dice mi hija al hijo de Humberto Ortega, en ese entonces todavía era jefe del ejército, le dice, mira, tu abuelito mató a mi abuelito. Entre niños. Diablo. Viene el niño y le contesta y le dice, no fue mi abuelito, fue la seguridad del Estado. Así le contesta, mire esto, una plática de 2 niños de 7 años. Inmediatamente del colegio nos llaman de que tenemos que llegar porque esas pláticas no se pueden dar, pero son cosas de niños, son cosas de ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Mi hija ha oído toda la vida en mi casa esa situación y ellos también pues lo han vivido en su casa pues. Y tuvimos que mediar pues y calmar un poco y decirle y hablar con mi hija y decirle no, tranquilo, no te preocupes, esas pláticas, amor, no se vuelven, no hay que hacerlas, hay que tener un poco de calma, pero es cierto, papá, de que el abuelito pero bueno, así fue eso, o sea, a ese extremo llegamos en Nicaragua. Usted fue de la contra y voy a hacer una pésima comparación porque en realidad es muy mala, pero para ayudar un poco a tratar de entender, si uno pensara que la contra es el equivalente a lo que fueron los paramilitares aquí, que no es así, pero digamos, era por decir que era uno de los grupos en conflicto, pasados tantos años, ¿usted cree que valió la pena hacerlo? Y pensando en la realidad de Colombia, cuando hay un acuerdo de paz firmado y el temor por el resurgimiento de grupos paramilitares que pueden hacer tambalear esta oportunidad de cambio en el país, ¿usted qué les diría a quienes apoyan por acción o por omisión este tipo de grupos? Bueno, mira, la comparación no tiene nada que ver, definitivamente. Son 2 situaciones totalmente de naturaleza diferente. Nosotros luchábamos contra un gobierno totalitario que alineaba a Nicaragua con una de las potencias de la Guerra Fría y una de las potencias totalmente exógenas de esta región, nada tenía que ver. Nosotros luchábamos contra un gobierno que había erradicado todo tipo de libertades,
Nosotros luchábamos contra un gobierno que había exiliado a más del 10% de la población. Nosotros luchábamos con un gobierno en que tenía más de 50,000 presos. En fin, era una barbaridad lo que hacía de nombrarlo. Nosotros luchábamos contra un gobierno que no tenía nada, o sea, nosotros no luchábamos para proteger a un grupo en particular. Nosotros, como les digo, luchábamos contra un gobierno y mucho menos éramos asalariados. O sea, no hay comparación pues, en ese sentido. Era todo eso, toda la gente que estábamos en la contra era por convicción democrática, era por convicción de que queríamos libertad, que queríamos libertad de culto, libertad de movilización, en fin, así éramos y así es como lo hicimos. Una vez que se desmovilizaron, porque yo me fui antes, me regresé, pero una vez que se desmovilizaron, vino el proceso de reinsertación a la vida civil de esa gente. En aquellos entonces yo me recuerdo que fueron casi 18,000 combatientes los que entregaron sus armas en ese momento de parte de la resistencia nicaragüense. Crearon su propio partido político. Hoy por hoy ni siquiera hay 2,000 en los partidos políticos. La mayoría de esa gente volvieron a sus parcelas a trabajar y están tranquilos trabajando sin ningún problema. Así es que no Pero hay... bueno, haciendo la salvedad de las grandes diferencias que hay, el punto es si valió la pena. Y si ante un reto como el que tiene actualmente Colombia, vale la pena apoyar por acción o por omisión a esos nuevos grupos que pueden entrar en confrontación con esa ideología a la que América Latina entera o la mitad de América Latina le teme. Bueno, si quieres lograr la paz, tienes que integrar a todo el mundo. La paz no la puedes hacer solo con tus grupos afines. Como vuelvo y te repito, la paz tú la haces con la paz la haces con tu contrincante, con aquellas personas que piensan diferentes. Tienes que trabajar con ellos. Yo me he encontrado con gente increíble que fueron sandinistas, pero de aquellos retrógrados, pero que los mandaron a entrenarse a la Unión Soviética, a Checoslovaquia, a los lugares más horribles que te puedes imaginar en entrenamientos de todo tipo. Y hoy por hoy esa gente están reintegrados a la sociedad. Hoy por hoy esa gente caminan tranquilos por las calles, andan con nosotros para arriba y para abajo y sí valió la pena, definitivamente. La paz es como decimos ahí en Nicaragua, es una muñequita linda que tienes que cuidarla, tienes que apreciarla, tienes que tratarla todos los días con mucha delicadeza y tienes que aprovechar la paz. Y hay que tener paciencia, señores. La paz no es de la noche a la mañana. La paz es un proceso que demora tiempo masticarlo, digerirlo, pero si se logra, ya verán cómo su país superará esta crisis y van a ser potencia. Muchas gracias. Quiero, Rosendo, un minuto nada más, porque cuando estábamos antes de entrar al salón hablamos y yo le decía, denles un mensaje a todos estos empresarios que nos están oyendo, que hoy están seguramente para muchos en una disyuntiva, otros pensarán que es una oportunidad, pero no saben cómo aprovecharla ante las condiciones económicas no tan favorables que hay en Colombia y en el mundo, es cómo aprovechar la paz. El gobierno da unos incentivos tributarios para invertir en un grupo de municipios que fueron los epicentros del conflicto, pero para algunos empresarios no ven realmente esa oportunidad, por poner alguno de muchos ejemplos. ¿Cómo se aprovecha eso para generar empleo, para generar crecimiento y desarrollo? Hay que atraerlos, no hay que aislarlos. Recuerden que ellos también son conciudadanos. Hay que hablar con ellos. Ellos no tienen la culpa del conflicto. Como les digo, en el conflicto en ambos bandos hay víctimas y victimarios. Y ellos no se fueron a lo que se fueron o no hicieron lo que hicieron por gusto. Siempre hubo una causa, sea cual fuese. Entonces, están en un momento ustedes precioso. Están en un momento en que todos aquellos empresarios que tengan la oportunidad de expandir sus negocios a esa zona, yo les recomiendo que lo hagan. Ya verán, hoy por hoy, el 70% de mis trabajadores fueron sandinistas, y sandinistas o algunos ideólogos, algunos sindicalistas, pero de los más vulgares, y ahí los tengo, y ahí están conmigo, y son excelentes trabajadores, son gente que hay que darle la oportunidad. A ese tipo de gente tú lo matas con buenas acciones.
Ese tipo de gente, si tú, bueno, es como cualquier persona, si tú llegas y los atropellas, por supuesto, ellos tienen que defenderse. Pero recuerden que son conciudadanos como nosotros y tenemos que ver de qué forma nosotros con nuestra inteligencia y con nuestra capacidad empresarial podemos aprovecharnos y juntos salir adelante. Y creo que están en una oportunidad preciosa en este momento para llegar a esas zonas y darles una oportunidad de trabajo, de educación médica, en fin, de superación, y lo pueden hacer juntos. Y yo estoy seguro que Colombia va a vencer ese reto. Muchas gracias. Rosendo Mayorga. Muchísimas gracias a la señora Claudia Palacios, al señor Mayorga. Los invito a ver un video de la Agencia de Reincorporación y Normalización sobre el trabajo de los últimos 14 años reintegrando los combatientes. Hay gente que no le dan trabajo a uno y que porque uno fue de la guerrilla. Está en nuestras manos transformar de una vez por todas y para bien la historia. Hay gente que no le dan trabajo a uno y que porque uno fue de la guerrilla. Bien, parece que tenemos. Vamos a intentar. Hay gente que no le dan trabajo a uno y que porque uno fue de la guerrilla. Está en nuestras manos transformar de una vez por todas y para bien la historia del país. Incluir esta población y que no sea estigmatizada. Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos, porque de ahí depende que podamos construir una paz verdadera y duradera. La construcción de la paz es un trabajo conjunto de todas las instancias de la sociedad y se ve en el mejoramiento de las condiciones de vida. Es por eso que desde el año 2009 trabajamos en procesos de reconciliación, reintegración e inclusión. Es una labor que nos llena de satisfacción y orgullo. No les dé miedo abrir las puertas de su negocio, de su empresa, a las personas como nosotros, a los reintegrados. Me di cuenta que detrás de un desmovilizado también hay grandes personas, con sentimientos, con valores, con virtudes, con amor. La idea es apoyarlos, la idea es que este proceso funcione. Generamos sueños, generamos autoestima, generamos productividad. Esto es una manera de generar inclusión laboral para estas personas que no han tenido un empleo formal. Los invito muy emotivamente a que vengan, nos acompañen y aportemos a un mejor desarrollo del país. Estoy emprendiendo una nueva vida con buena actitud, con buen comportamiento. Asimismo, vamos rompiendo ese estigma que es el que nos está en estos momentos perjudicando a nosotros. La empresa privada tiene un rol fundamental en apoyar estos programas que van a crear un nuevo futuro para nuestros hijos. Eso es un símbolo que muestra claramente que la paz es posible. So I want to invite everybody, every company, let's go forward together.